Soy Freddy Zeta, estudiante de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Soy coordinador del grupo número 1. Mi grupo y yo hemos decidido hablar sobre el periodo revolucionario, una época histórica de lucha, de esfuerzo y sobre todo de cambio social, político y económico. Acompáñenos a ver sobre cómo fueron los últimos días de Ubico, cómo fue el gobierno de Arbenz, cómo fue el gobierno de Arévalo, cómo fue el gobierno de Arbenz y Arévalo y el discurso de Guillermo Torío. Y para finalizar, la contrarrevolución. La revolución fue lucha pura del pueblo. Hola a todos, en este momento les voy a hablar acerca del año 1944, que es el inicio del periodo revolucionario. Podemos empezar con el 22 de junio, que se dio el decreto 3114, y todo esto podemos ver que influyó bastante la guerra mundial, ya que hubo un discurso de los países aliados que clamaban por la democracia, el retorno a los sistemas plurales, luchas contra el fascismo, el socialismo, y todo este discurso llega a Guatemala. Y en ese momento está gobernando el presidente dictador Jorge Ubico Castañeda. Y dado todo esto, sucede que hay un clamor entre la población, en la cual la vanguardia de la revolución la constituyen pequeños elementos de la burguesía, tales como estudiantes, maestros, profesionales, incluso hasta jóvenes militares y entre otras personas, que arrastraron tras sí a amplias masas ansiosas de un cambio democrático. Y el 22 de junio, ante esta oleada de manifestaciones, Ubico proclama el decreto 3114, en el cual se restringen las garantías constitucionales. Se da una especie de estado de prevención queriendo evitar las manifestaciones. Luego de esto, el 24 de junio se da el memorial 311. Cuando el gobierno suprimió las garantías constitucionales, luego las protestas de todos los estudiantes universitarios, un grupo de 311 ciudadanos están en desacuerdo por el ambiente favorable contra los regímenes que hasta el momento el gobierno de Estados Unidos había apoyado, y envían un memorial donde piden como primer punto el restablecimiento de las garantías suspendidas para que el pueblo pueda gozar sin demora de la plenitud de sus derechos constitucionales, y como segundo punto piden dictar las disposiciones pertinentes a fin de que tales garantías tengan plena efectividad. Y este memorial fue entregado el 24 de junio en la oficina de la presidencia. Y este memorial fue redactado en la casa del doctor Julio Bianchi y firmado por 311 ciudadanos. Y incluso hubieron destacadas personalidades en este evento de la sociedad guatemalteca, como el doctor Carlos Federico Mora y otras personas. Luego de haber entregado el memorial, los 311 ciudadanos no obtuvieron la respuesta que ellos esperaban, sino que al contrario produjo una represión violenta contra manifestantes, que resultó la muerte incluso de una respetada profesora, María Chinchilla, el 25 de junio. Con el tiempo se convirtió en la mártir de la revolución y fue abatida por las balas de la caballería de Jorge Ubico. Todo esto a causa de que salieron a manifestar y no les aceptaron las garantías constitucionales. Luego de esto, ya sucedía la muerte de la respetada profesora, María Chinchilla, se realizó un segundo memorial con 6 ciudadanos de las potentes élites en ese tiempo, en la cual ya no solamente solicitaban las garantías constitucionales, sino también la renuncia del dictador presidente Jorge Ubico. Bueno, entonces Jorge Ubico, al observar que personas cercanas a él estaban solicitando su renuncia, que era la única manera en la cual hubiera un cambio en Guatemala, no tuvo opción más que renunciar. Y eso sucedió el 1 de julio. Y en este caso, las personas a optar por el puesto fueron Demetrio Maldonado y Carlos Herrera como segundo designado. Sin embargo, Jorge Ubico hizo hasta lo imposible para que ellos quedaran ante este puesto y logró posicionar así a una persona de menor rango, que fue Federico Ponce Baides, Eduardo Villagrán Ariza y Buenaventura Pineda. Ellos quedaron como mandatarios mientras él se exilió a los Estados Unidos. Al haberse retirado Jorge Ubico, la asamblea tuvo que decidir entre los 3 designados quién sería el mandatario. Y la decisión fue Federico Ponce Baides. Esto sucedió el 4 de julio. De esa manera, Ponce Baides se convierte en el nuevo dictador desde el 4 de julio hasta el 20 de octubre de 1944.
cuyos gobiernos se han tipificado como el ubiquismo sin Ubico, ya que era un seguidor fiel de Ubico y se convirtió en un dictador. Luego de esto, la madrugada del 20 de octubre, diferentes personas iniciaron la acción armada de pequeños grupos militares que recibieron apoyo de la población, quienes llegaron a la Guardia de Honor a recibir armas. Después de 16 horas de combate, fue derrocado el gobierno de 108 días de Ponce Baides. Fue sustituido por la Junta Revolucionaria del gobierno, representada por el capitán Jacobo Arbenz Guzmán, Jorge Toriello y Francisco Javier Arana. Al rendirse las Fuerzas Armadas leales a Ponce Baides, el poder absoluto del general Jorge Ubico pasó legitimado por los militares representantes del gobierno al revolucionario, quienes firmaron el acta de traspaso de mando ante el cuerpo diplomático acreditado en Guatemala. Las personas principales del levantamiento cívico-militar fueron elegidas por consenso de los líderes de la revuelta para integrar la Junta Revolucionaria del gobierno. En ellos se reunieron las características de todos los hombres de la revolución, gente amante de la libertad, de la justicia, de la democracia, y todos esos valores inspiraron su lucha y determinación, llevándolos a convertirse en los conductores de un breve pero trascendental proceso en la vida política de Guatemala. Y es así como les hablé acerca de 1944, de los actos trascendentales que pasaron, y por aquí les dejaré la línea del tiempo ya bien estructurada. Gracias. Estamos en 1945. Empezaremos con la fecha 15 de marzo, en la cual toma posesión el nuevo presidente de la República, el doctor Juan José Arévalo Bermejo, electo por voluntad propia en las elecciones realizadas el año anterior. No tarda en convertirse en el candidato de la Reforma de Octubre, ganando con el 85% de los votos. También en esta fecha se promulga la nueva Constitución. Dicha Constitución incorporó además los derechos individuales, económicos y sociales, como los salarios mínimos, las jornadas de trabajo, el trabajo de las mujeres y menores, la indemnización por despido, la seguridad social y el servicio civil. También cabe mencionar que se reconoció la autonomía de la Universidad San Carlos de Guatemala por primera vez en la ley. Luego nos pasamos al 23 de marzo. Después de 14 años de prohibición, revive la huelga de dolores de los estudiantes universitarios. En esos años, el desfile bufo y el periódico No Nos Tientes cumplía una función muy importante, la de informar al pueblo por medio de sátiras escritas sobre lo que ocurría con el gobierno de turno. En ese momento, en Guatemala no se contaba con recursos como la televisión, no había llegado al país, y las estaciones de radio eran muy escasas, y los periódicos eran manipulados. Luego, del 27 de mayo al 1 de junio, Arévalo inauguró el estilo de gobierno democrático, donde empezó con un gobierno llamado el Triángulo de Escuintla, donde fueron llamados empresarios y trabajadores organizados en sindicato para poder platicar y llegar a un acuerdo mutuo, donde se inauguraron las políticas y se plantearon las políticas económicas del gobierno. En este se planteaban las necesidades tanto de los trabajadores como de los empresarios, y así se fueron conociendo las necesidades de la región de Suroriente. Luego, el 28 de agosto, se crearon varias instituciones. Entre estas está la Institución Nacional Indigenista, también el Instituto de Antropología e Historia, y se aprobó el convenio de adhesión al Instituto Indigenista Interamericano. Luego, en septiembre de ese año, Arévalo, siendo un pedagogo, confiaba en la alfabetización para el desarrollo de un mejor país, así que se inauguró la Facultad de Humanidades en la Universidad San Carlos de Guatemala, donde fueron invitados varios docentes del extranjero para iniciar estas nuevas carreras, como es la filosofía, la literatura, la educación, historia, bellas artes y en un momento la sociología. También podemos mencionar que en 1945
Fuera de Guatemala, el primer ministro inglés Winston Churchill había dado un discurso donde dijo que había caído una cortina sobre Europa, lo que iba a desatar la Guerra Fría, donde se iba a dar el enfrentamiento de el capitalismo y el comunismo, que esto iba a desatar una serie de cambios posteriores. Mi nombre es Génesis y les voy a hablar de la implementación del Código de Trabajo en el gobierno de Juan José Arévalo Bermeo, y la fecha indicada es de 1945 a 1948. Era 1947 cuando las leyes vigentes de Guatemala todavía favorecían grandemente a los patronos, los cuales se establecieron en el gobierno del general Justo Rufino Barrios. La implementación del Código de Trabajo en Guatemala se dio por medio del Decreto 330 del Congreso de la República y fue enviado al Ejecutivo el 8 de febrero de 1947 y aprobado por el presidente, el Dr. Arévalo, el 20 de febrero, y para el 1 de mayo de ese mismo año entra en vigor el Código de Trabajo, el cual era el primer instrumento jurídico en la historia del país que pretendió dar por terminadas las relaciones de esclavitud perpetuadas en el campo de las relaciones laborales y así abrir el paso a la modernización. El Código de Trabajo trajo un respaldo al movimiento sindical y la posibilidad de que los trabajadores de todos los sectores económicos pudieran organizarse en distintos sindicatos. Desde su implementación, el Código de Trabajo ha tenido distintas modificaciones, como por ejemplo la del 28 de febrero de 1956 en el gobierno de Carlos Castillo Armas, en el cual el presidente, por decreto presidencial 570, modificó 96 artículos y se derogó 7 de ellos. También posteriormente en el gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes se aprobó la reforma contenida en el decreto 1441 del Congreso de la República el 29 de abril de 1961. Y así el Código de Trabajo ha tenido distintas modificaciones hasta el día de hoy. Gracias. Es 1949 y culminaba el gobierno de Juan José Arévalo, y este se vio marcado por un evento que repercutiría en el gobierno siguiente, en el de Arbenz, y es que tras sospechas de un levantamiento por parte del coronel Francisco Javier Arana, el Congreso decide su arresto, pero es Jacobo Arbenz como ministro de Defensa quien decide efectuarlo. En un suceso confuso muere Arana y seguidores de él acusan a Arbenz de su asesinato. Entonces proceden a una insurrección que dura 2 días, pero esta no tiene apoyo popular, por lo que Arévalo culmina su mandato de manera formal. Es 1950 y se lleva a cabo la campaña electoral con fuertes acusaciones contra Arbenz, tanto por la muerte del coronel Arana como de su presunción de comunismo. Pero es más fuerte los logros que tiene el gobierno de Arévalo, y finalmente en 1951 es electo el presidente Jacobo Arbenz. Cabe destacar que en su toma de posesión Arévalo tergiversa la historia sobre la muerte del coronel Arana, por lo que levanta aún más las sospechas sobre su asesinato. A continuación, algunos fragmentos de sus discursos. Los 2 primeros años de mi gobierno culminaron con la promulgación y vigencia de un Código del Trabajo llamado a fortalecer la vida democrática, al mismo tiempo que a fermentar con nuevos gérmenes la economía patriarcal en que vivíamos.
así como a dignificar individuos y familias en los grandes estratos sociales de los trabajadores. Me cabe el altísimo honor de recibir del pueblo y de los legítimos representantes de la nación el cargo de presidente de la República, para el que fui electo por la gran mayoría popular en noviembre de 1950. La fecha de hoy, que marca el fin de una gran etapa histórica y política en nuestro país, inicia a la vez otra época que podrá caracterizarse por el impulso a la economía nacional, el mantenimiento y ampliación de la democracia, el trabajo pacífico y la defensa de nuestra soberanía nacional, todo lo cual es necesariamente la continuación revolucionaria, lógica y consecuente del régimen que inauguró el doctor Juan José Arévalo, presidente ejemplar de Guatemala y un gran símbolo democrático para todo el continente americano. Jacobo Arbenz asumió el cargo de presidente constitucional en 1951. En su discurso de toma de posesión anticipó los aspectos principales de su programa económico de gobierno. En esos estaba impulsar la reforma agraria, en donde el 17 de junio de 1952 el Congreso aprobó el decreto 900, Ley de la Reforma Agraria. El objetivo de dicha reforma era desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura, en donde facilitaría la inversión de nuevos capitales en la agricultura mediante el arrendamiento capitalista de la tierra nacionalizada e introducir nuevas formas de cultivo, dotando en especial los campesinos menos pudientes. Arbenz quería acabar con la economía semicolonial y convertir a Guatemala en un país independiente y capitalista. Marzo de 1953, primer intento de derrocamiento. La UFCO, quienes era uno de los más afectados con la reforma agraria, cuya expropiación era un hecho, propuso llevar a cabo un levantamiento en Guatemala. Facilitó $64,000 para dicha operación el 29 de marzo de 1953. 200 sublevados ocuparon la ciudad de Salamá, cabecera de Baja Verapaz. En pocas horas fueron reducidos por el ejército, cuya acción hizo fracasar otros levantamientos en diversos lugares. Los intereses de la UFCO no les preocupaba tanto como implantar en el país un gobierno títere pro-norteamericano que permitiera que la economía guatemalteca dependiera totalmente de los Estados Unidos y pudiera intervenir en el país cuantas veces fuese necesario. Junio de 1953. Arbenz tuvo el deseo de establecer la construcción de la ciudad puerto en la bahía de Santo Tomás, en el departamento de Izabal. Declaró el proyecto de utilidad y necesidad pública, ya que quería acabar con la dependencia extrema a Estados Unidos, y este era manejado por la Great White Fleet. El respectivo contrato se firmó con la compañía Morrison Hudson el día 30 de junio de 1953. Enero de 1954. El problema comunista era el eje fundamental que los Estados Unidos no transigieron jamás. Entonces se lleva a cabo la Operación Éxito para el derrocamiento de Arbenz. La dirección fue encomendada al coronel Albert Haney. Lo primero y principal era socavar la lealtad del ejército hacia Arbenz, que era su principal sostén. En segundo lugar, se iniciaría una propaganda masiva en contra del régimen de Arbenz para socavar su popularidad entre las masas obreras y campesinas. Y en tercer lugar, pero más como apoyo logístico y de distracción, se crearía un cuerpo expedicionario de unos cientos de hombres para llamar la atención, pues en buena lógica se asumía que la invasión armada
estaba condenada al fracaso. Llegado el momento, se recurriría a tender un puente de plata a Jacobo Arbenz mediante el soborno, y en caso contrario, se procedía a un golpe incruento por parte del ejército solo en la última instancia. Intervendrían los marines. La operación Éxito fue aceptada por los hermanos Dulles. Junio de 1954. El 27 de junio de 1954, agobiado por la invasión mercedaria dirigida por el gobierno de Estados Unidos, con el apoyo de los gobernantes de Honduras, Nicaragua y República Dominicana, renuncia el coronel Jacobo Arbenz, traicionado por varios miembros de su gabinete. En su discurso de renuncia expresa: algún día serán derrotadas las oscuras fuerzas que hoy oprimen al mundo subyugado y colonial. Agosto de 1954. El Ballet Guatemala es suprimido. Tras la revolución de 1944, la cultura tomó relevancia y se creó el Ballet Guatemala. Pero, cuando Jacobo Arbenz fue derrocado, estos fueron suprimidos porque los directores de las instituciones eran de origen soviético y se les acusó de comunistas. Septiembre de 1954. Tras 73 días de refugio de la Embajada de México, Arbenz fue autorizado a dejar el país. Muy pálido, serio, lucía el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, expresidente de la República, cuando arribó al aeropuerto La Aurora en compañía de su familia para abordar el avión que los condujo a él y a otros de sus principales colaboradores a México, bajo la protección de la bandera de ese país. Luego vino la humillación pública. Las autoridades liberacionistas le hicieron desnudar ante las cámaras de los periodistas, aduciendo que llevaba joyas que Arbenz había comprado para su esposa María Cristina Vilanova en la joyería Tiffany de New York, utilizando fondos de la presidencia. No encontraron nada entre las pertenencias de la expareja presidencial. Buenas noches, compañeros. A mí me corresponde exponer acerca del discurso de Guillermo Toriello. Haciendo su discurso en la 10ª Conferencia Interamericana en Caracas, Venezuela. Este personaje viene desde los tiempos de que el Partido Revolucionario quería entrar al poder. Junto con Jacobo Arbenz y Juan José Arevalo lograron hacerlo. Y bueno, cuando entró al poder, este personaje comenzó siendo ministro de Relaciones Exteriores, al igual que llegó a ser un embajador extraordinario. Aquí les dejo algunas opiniones acerca de algunas personas de descendencia indígena sobre el gran apoyo o la imagen que es este personaje para ellos. Una gran suerte de conocer a personas de esa valía, ¿verdad? De esa entereza y de esa lealtad hacia su pueblo. Yo conocí a Guillermo cuando ya estaba fuera de Guatemala. Tanto lo que leí de él como lo que escuché de él, principalmente en Nicaragua, cuando ellos daban pláticas, recuerdo mucho con Manuel Galicia. Una de las cosas que más me recuerdo era su dignidad ante todo. Él tenía una dignidad y podía justificarte la lucha de nuestros pueblos de una manera tan sencilla, ¿verdad? Pero en el fondo era eso, pues, que él tenía una dignidad muy, pero muy grande, personal. Le brotaba eso, ¿verdad? Y con las palabras sencillas que él abordaba también los asuntos bien profundos y graves, pues. Bueno, con estas opiniones que acabamos de ver, nos damos cuenta de que para muchas personas Guillermo Toriello era alguien que estaba defendiendo los derechos de las personas que han tenido sus tierras, que han estado trabajando para que el capitalismo solo venga y se las derrumbe y las use para sus industrias, para sus propios usos. Y bueno, estos eran los ideales de este personaje. Él mismo dice que él no era un comunista, su movimiento no era comunista, simplemente era defender los derechos de todos aquellos marginados que los tenían abajo. Y con este pensamiento llega en 1954, el 1 de abril, a la Conferencia Interamericana en Caracas, Venezuela, en donde él va a expresar todos estos ideales
hicieran lo mismo. Pero viene otra persona que se llama Foster Dulles, que estaba absolutamente en contra de todo esto. Él defendía con corazón abierto el capitalismo. Decía que sin capitalismo no hay progreso y desarrollo, y que iba a hacer todo lo posible para que todo aquel que se le impusiera iba a derrocarlo, iba a ir en contra de esa persona. Y desde ahí comienzan los enfrentamientos entre Foster Dulles y Torriello. In Caracas, the 10th Inter-American Conference hears Foreign Minister Torriello of Guatemala, whose country is the target of a United States resolution against communism in the hemisphere. While accepting the resolution in principle, he warns against any concerted intervention in a nation's internal affairs. He also assails United States monopolistic interests in South America. He is followed by Secretary of State Dulles, who presses his argument for united action against what he calls the world threat of communism. The leader of the American delegation also faces opposition to United States economic policy in the Southern Hemisphere. However, the anti-red resolution seems certain of passage. A partir de la 10ª Conferencia Interamericana comienza un roce y una lucha entre ambas opiniones. Por un lado tenemos a Guillermo Torriello, que esta persona está intentando defender los derechos de las personas, que el capitalismo no les destierre sus propiedades. Y por otro lado tenemos a Dulles, que esta persona lo que está intentando es volver a Guatemala una potencia, o volver en el primer contacto de Estados Unidos para hacer negocios. Es lo que está buscando, una relación con Guatemala más cercana, para que Guatemala se viniera arriba, y obviamente también Estados Unidos iba a sacar mucho provecho de nosotros. Pero aquí podemos ver acerca del apoyo que daba Dulles a todo aquel que estuviera en contra del pensamiento de Guillermo Torriello, a todo aquel que quiere inducir el capitalismo en Guatemala. Y este apoyo fue prácticamente al ejército y a los gobernantes, a los capitalistas principales. Soy Freddy Zeta y me encuentro en el Museo de Historia de Guatemala. Quiero hablarles sobre un periodo en la historia de este país, y es el periodo revolucionario. Pero quiero enfocarme en un acontecimiento histórico de este periodo, que es la contrarrevolución, un ataque en contra del expresidente Jacobo Arbenz, que se encuentra detrás de mí. Y bueno, quisiera iniciar con una reunión que ocurrió en 1953 en la Casa Blanca. Fue una reunión de los altos mandos de Estados Unidos. En esta reunión se encontraba el presidente Eisenhower, el secretario de Estado John Foster Dulles y el secretario de la CIA Alan Dulles. En esta reunión se hablaba sobre el expresidente Jacobo Arbenz y cómo este estaba afectando los negocios de Estados Unidos y los negocios de la frutera United Fruit Company. Alan Dulles y John Foster Dulles eran propietarios de esta frutera, entonces crearon un plan llamado la Operación PB Success. La CIA y Estados Unidos buscaban un hombre de confianza, y después de buscar o hacer una ardua búsqueda, encontraron al general Castillo Armas, que se encontraba desterrado de Guatemala en El Salvador. El plan de la CIA era crear un ejército guerrillero para poder derrocar a Jacobo Arbenz. Para crear este ejército guerrillero, contrataron a Rip Robinson. Rip Robinson era un mercenario estadounidense. En las selvas de Centroamérica, especialmente en Honduras, fue donde se organizó el ejército para poder derrocar a Jacobo Arbenz. Entonces, para poder derrocarlo efectivamente, también necesitaban una guerra psicológica, como lo habíamos dicho. Y para esta guerra psicológica se dio a David Phillips. David Phillips era un locutor estadounidense. El fin de Phillips era incursionar o involucrarse en la guerra psicológica para derrocar a Arbenz y así poner a todos los aliados de Arbenz en su contra. El 4 de noviembre de 1953, Estados Unidos buscaba a un embajador para enviar a Guatemala. El embajador escogido fue Prifoy. El embajador Prifoy vino a Guatemala y lo primero que hizo fue reunirse con el presidente Jacobo Arbenz. En la reunión con Jacobo Arbenz criticó a su gobierno de comunista.
Pero vamos un poquito tiempo más adelante. El 1 de mayo de 1954 inicia la radio clandestina Radio Liberación. Radio Liberación, transmitiendo desde una ubicación secreta al interno de la República. Desde una ubicación transmitirá 2 veces al día. El fin de la Radio Liberación era poner presión sobre el gobierno de Arbenz. El público objetivo de Radio Liberación era el ejército de Guatemala. La Iglesia Católica tuvo un papel crucial en esta época de la historia, ya que en cada sermón, en cada templo o en cada consejo de la Iglesia se mencionaba los problemas del comunismo y especialmente cómo afectaría el comunismo a Guatemala. El cardenal de ese entonces, Rosell, tuvo contacto con la CIA para poder hablar y sermonear a todo el pueblo que el comunismo estaba mal. Sobre todo que el comunismo predicaba ateísmo y predicaba falta de la moralidad hacia el pueblo de Guatemala. Y no solo eso, sino el mismo cardenal Rosell criticó al presidente Jacobo Arbenz como comunista y como ateo. Realmente la Iglesia Católica tuvo un papel primordial. Y no solo eso, sino también la Iglesia Católica vino y al finalizar el periodo contrarrevolucionario, la Iglesia Católica dio un golpe sumamente duro. ¿Y cuál fue este golpe? Dio una carta pastoral contra el comunismo. En esta carta pastoral decía que había que derrocar al enemigo de Dios y de la patria. Inicia la operación P.D. Success en 1954. El ejército rebelde está listo para invadir Guatemala. Ingresan a Guatemala dividido en 5 grupos. Hay que recordar que toda esta operación era una ilusión, solo para hacer creer al pueblo de Guatemala que estaban sufriendo una gran invasión. Así que se dividió el ejército rebelde en 5 grupos. Y para apoyar la ilusión se enviaron aviones que realmente nunca atacaron Guatemala, solo estaban volando sobre Guatemala. Y para apoyar la ilusión, Castillo Armas viene y le da armas a los campesinos que estaban confundidos, que no sabían qué ocurría ahí. Entonces Castillo Armas vino y les dio a ellos armas para decir que había un gran ejército y que todo el pueblo de Guatemala se estaba uniendo para derrocar a Arbenz. Así que todavía sacan un as bajo la manga, y esta es la guerra psicológica. Pero ahora era de poner en marcha y aumentar las emisiones de Radio Liberación para derrocar a Arbenz. La CIA tuvo un golpe de suerte cuando un militar que iba volando desertó y llegó justo donde se encontraba la emisora de Radio Liberación. ¿Y quiénes escucharon esto? Pues lo escuchó todo el pueblo de Guatemala, en especial el ejército, y hasta el propio Jacobo Arbenz escuchó cómo desertó este coronel. Ya habían ayudado mucho a la guerra psicológica para el ejército, pero faltaba el pueblo de Guatemala. ¿Y cómo fue el pueblo de Guatemala? Pues muy fácil, invadieron Guatemala. En 1954 invadieron Guatemala. Estos aviones venían y atacaban todo el centro histórico, justamente donde me encuentro hoy. Y los guatemaltecos nunca habían visto algo como eso, nunca habían visto aviones volar tan cerca de ellos. Y viendo bombas y ataques, tampoco los guatemaltecos habían visto algo como eso. Los guatemaltecos por primera vez en su historia estaban viendo un ataque real hacia su ciudad. Lo que hablaba la gente mayor era que iban a matar a mucha gente y que era mejor no participar más en la defensa del gobierno. Los guatemaltecos le pusieron un nombre muy descriptivo a esto, que se llama sulfatos. La CIA recurre a su golpe final, el golpe final para derrocar a Arbenz. Y recurren a Phillips. Phillips da lo que él autollamó su más grande e importante mentira. ¿Y en qué consistía esta mentira? Bueno, consistía en exagerar absolutamente todo. De que miles y miles de tropas del ejército rebelde estaban por invadir Guatemala o la ciudad. La ciudad fue evacuada, fue paralizada. Los habitantes de la ciudad de Guatemala estaban huyendo al interior del país por miedo a la gran ataque que iba a ocurrir en la ciudad de Guatemala.
El ejército estaba asustado, ya que en Radio Liberación decían que eran miles de tropas, que habían aviones, que habían muchas armas, que los propios guatemaltecos se estaban uniendo. El ejército estaba atemorizado, no sabía qué hacer. Entonces, el ejército o los altos mandos del ejército se reúnen con el presidente Jacobo Arbenz y le dicen específicamente: tú y tus amigos comunistas nos han metido en un gran problema con los estadounidenses, así que hoy desertamos. Y el ejército le dio la espalda a Jacobo Arbenz. Este fue el golpe final. El ejército traicionó a Arbenz. Arbenz no le queda más remedio que dimitir del cargo. Arbenz renuncia el 27 de junio de 1954. Días después, Castillo Armas, que habíamos dicho que era el que dirigía al ejército rebelde, toma el cargo y juramenta como el nuevo presidente de la República de Guatemala. La operación PB Success había sido todo un éxito. Castillo Armas fue asesinado años después y la Iglesia Católica recuperó sus privilegios, los privilegios que tenían desde antes de la Revolución Liberal. Años después vimos que el país se volvió anticomunista, o las normas y reglas del país se volvieron anticomunistas. Muchas gracias. Justamente hace 76 años, un 20 de octubre, se vivió todo lo que hemos contado en el video. Hoy, 20 de octubre, se conmemora los hechos ocurridos hace años. Un cambio sin precedentes, un cambio único en la historia de Guatemala. Para mí y para mi grupo es un honor hablar sobre este periodo de la historia y sobre todo hablar sobre estos grandes personajes que nos muestran su valentía sobre la adversidad, donde nos muestran que no tenemos que estar sumisos ante un régimen, sino como pueblo de Guatemala podemos levantarnos y podemos luchar en contra de todos aquellos que lo que buscan es escupir en la faz de nuestro país. Para mí es un placer hablar sobre este acontecimiento histórico y que usted lo vea. Muchas gracias.